La paz del Señor esté con cada uno, hermanos. Sean bendecidos en este día. Bueno, quisiera compartir una palabra que el Señor me daba en estos días, que tiene que ver mucho con la fe. La palabra del Señor dice ahí en Marcos, yo estuve leyendo el libro, el Evangelio de Marcos, y dice en Marcos 11, versículo 23 y 24, dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces yo he leído este versículo en otro evangelio, pero al leerlo acá en Marcos realmente me hablaba el Señor, porque claramente está hablando de si tú dijeres a este monte, ese monte obviamente no solamente se refería a ese monte en ese momento, sino ese monte son los problemas, las dificultades, las circunstancias difíciles que muchas veces nos agobian, nos tienen angustiados, nos tienen ahí pues buscando al Señor y pedir, ¿no? Pero muchas veces pedimos al Señor acerca de lo que necesitamos, pero no lo hacemos como dice acá, y no dudare en su corazón. O sea, el Señor puso este ejemplo acerca de un monte. Cualquiera que diga este monte, quítate y échate en el mar. O sea, algo que uno dice, pues eso es imposible. O sea, Él puso ese ejemplo para que nos demos cuenta de que no importa lo grande del problema, no importa lo difícil que se vea, si tú realmente cuando oras al Señor lo haces sin dudar y lo haces con todo tu corazón, o sea, creyendo, hermanos, eso va a suceder. El Señor se va a encargar de hacerlo porque Él va a ver tu corazón, va a ver que no estás dudando cuando tú le pides, cuando tú oras a Él, no lo haces, ay, quizá no me lo va a dar, ay, no, el Señor no me lo va a, o sea, cuando hay una duda, mejor no ores, porque esa es una oración sin fe, porque cuando tú tienes fe es como si vas a orar, pero tú ya sabes que eso ya lo has recibido. Es algo que no sé cómo explicarlo, pero es algo que está dentro de ti, que lo sientes. Esa es la fe. Y dice el Señor, ahí en Marcos 10, 27, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y cuando yo leía este otro versículo decía, wow, Señor, qué hermoso, cómo tú claramente nos hablas y nos dice que pues para mí eso puede ser imposible, llámese problema económico, de familiar, en el trabajo, lo que sea, con tus hijos, lo que sea, no importa. Para ti puede ser imposible, pero para Dios no, porque para Él no hay nada imposible. Él tiene todo el poder, hermano. Es necesario que tú conozcas a este Dios maravilloso. Pero si tú no le conoces, si tú no le buscas, ¿cómo le voy a conocer? Pues a través de su palabra. No hay otra manera. O sea, solo por lo que oyes no es igual. Cuando tú vas a la palabra, la lees, vas conociendo a Dios. Vas conociendo lo maravilloso que es. Vas conociendo el poder que Él tiene. Y entonces también Él dice, al que cree, todo le es posible. Entonces veo yo qué importante es creer. Tienes que creer, porque si no, no vas a recibir. Si no, vas a estar todo el tiempo en esa lucha, pidiéndole a Dios, pero como no estás creyendo, no lo estás haciendo con fe, no vas a recibir, porque claramente lo dice ahí. No dudando en su corazón, sino, perdón, dice, y no dudare en su corazón. O sea, si tú no dudas en su corazón, sino en tu corazón, sino que clamas a Él con todo tu corazón, creyendo que Él lo va a hacer, entonces dice que lo que Él ha pedido, lo que ha dicho, se hará. Entonces luego el Señor también dice, al que cree todo le es posible. Entonces eso me dice a mí que si yo pido, pero pido sin fe, no vamos a recibir.
Es por demás que te pases una hora, media hora orando y clamando. Si tú estás dudando en tu corazón, si no estás creyendo primero que Él te escucha, y recuerda que para que Él te escuche, dice que Él no escucha la oración del pecador. O sea que para que Él te escuche, tú tienes que estar en santidad para el Señor. Tienes que estarle buscando, a no ser que sea que tú te quieres arrepentir, que tú por primera vez estás oyendo algo del Señor y entonces tú quieres pedir perdón por tus pecados y empezar a caminar con Él. Realmente, pero igual, aún para pedir perdón, tú tienes que creer que hay un Dios, que hay un Dios que está ahí, que te está escuchando. Entonces, el Señor, a partir de que tú te arrepientes, que tú vienes a Él y le pides perdón, a partir de ahí, Él escucha tu oración. Él empieza y escucha tu oración y entonces tú empiezas a caminar. Por eso es necesario que leas la palabra, que te alimentes de la palabra, porque a través de eso, pues vas a ir creciendo en tu fe y el Señor te va a empezar a conocer y tú vas a empezar a conocer a Dios y va a ser algo maravilloso. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra, no, el oír viene por la palabra. Entonces cuando yo empiezo a leer la escritura y empiezo a obedecer la escritura, empiezo a vivirla, empiezo a ponerla en práctica, entonces esa fe viene, o sea, empieza a crecer y cada vez tú vas pidiendo poquito, luego pides más y luego, entonces tu fe va creciendo de tal manera que al igual que tus pruebas, quizás sí van a crecer porque tú no vas a tener la fe que tenías hace un mes, hace un año. Entonces el Señor va a aumentar la prueba, pero también tu fe. Entonces, si juntamente con la prueba Él da la salida, eso está escrito. Entonces, hay una salida para todo, pero va a depender de acuerdo a lo que yo estoy creyendo, de acuerdo a lo que yo creo en el Señor. Así que yo te animo en este día a que si estás buscando al Señor, lo hagas con todo tu corazón, lo hagas creyendo que Él te oye. Haz cosas que agraden al Señor. Por ejemplo, el leer la palabra todos los días. Todos los días, no te aburres. Yo sé que no te vas a aburrir, al contrario, te van a dar más ganas. Busca un lugar específico para hacerlo. Busca una hora, a la misma hora hazlo. Hazte una disciplina, porque así tiene que ser. Si lo haces un día en la mañana, un día en la noche, lees un poquito por aquí, de vez en cuando. No, tiene que ser todos los días hasta que se te haga una disciplina, hasta que ya no puedas dejar de hacerlo, hasta que te sea necesario leer, porque no puedes hacer nada más si antes no lo has hecho. Eso va a traerte hambre, va a traerte que te llenes. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y Él es la palabra y Él dijo, el que come mi carne. Entonces cuando comemos la palabra, cuando leemos su palabra, estamos comiendo su carne, estamos llenándonos de todo lo que necesitamos para este camino de fe, porque realmente es un camino que es por fe. No puedes seguirte guiando como seguía el mundo, poniendo tu confianza en las riquezas, poniendo tu confianza en un trabajo, poniendo tu confianza en una persona. El Señor quiere que confíes plenamente en Él y solamente lo vas a lograr a través de una comunión íntima con Él y de leer su palabra. Así que te animo a que lo empieces a hacer si no lo has hecho y si lo estás haciendo, continúa así. Señor te bendiga.